que republiqué, no es algo mío, un artículo sobre el canto congregacional. Y ahí el autor muy bien exponía el asunto de todo el show que hay hoy día en torno a eso. Que muchas veces no se escucha a la congregación cantar. A nosotros, por circunstancias de la vida, ¿cierto?, nos tocó no tener músicos ya por largo tiempo. Y hemos podido un poco vivir eso de que se escuche el canto congregacional. Porque la congregación no son 5 o 6 personas que saben tocar un instrumento. La congregación somos todos nosotros. Por lo tanto, a la hora de adorar y de alabar al Señor, todos tenemos que ser parte de eso. Y no unos pocos haciendo una puesta en escena y otros mirando. No. Todos tenemos que juntos alabar y adorar al Señor. Entonces es muy bonito eso que suceda y cada vez que nosotros adoremos al Señor y le alabemos, usted entre en esa dinámica de adorar y de alabar al Señor. No, por un momento olvídese de sus problemas, de sus dificultades, de haber dejado la cocina prendida o qué sé yo. Que eso todo quede atrás, de manera que podamos alabar al Señor con todo nuestro ser y que nuestras preocupaciones no nos impidan hacerlo. Así que es bonito, disfrútelo, disfrute cada vez que el Señor le permita alabar su nombre. Amén. Bien, es un gusto compartir con ustedes este día miércoles, ¿cierto? Como lo venimos haciendo ya desde hace algún tiempo. Hoy nuevamente quiero traer una enseñanza que yo recojo, y hay que ser justo cuando uno recoge una enseñanza, si bien no la doy de la misma forma ni con las mismas palabras, la recojo de un pastor que es el mismo que hace un par de semanas, creo 3, no recuerdo, también hice una enseñanza que yo recibí de él, y es el pastor Augustus Nicodemus. Entonces quiero recoger esta enseñanza y transmitírsela a usted este día miércoles. Amén. Y el título que yo le puse a esta enseñanza es El Evangelio siempre con sufrimiento. No es muy esperanzador, ¿verdad? Pero es así. El Evangelio siempre es con sufrimiento. Y vamos a dirigirnos a el libro de Primera de Pedro. Primera de Pedro. Antes de leer, tenemos que decir que casi todos los libros del Nuevo Testamento tienen enseñanzas para los cristianos que están sufriendo, que son perseguidos, incluso en su contexto hasta muertos por la causa de Cristo y del Evangelio. El cristianismo fue perseguido en primer término por los propios judíos, fueron los primeros detractores del Evangelio. Y luego, ¿cierto?, por los paganos, aquellos que no creían en el Evangelio y que tenían creencias politeístas, creían en varios dioses. Estos consideraban a los cristianos en ese contexto ateos. Para los paganos de la época que creían en muchos dioses y que veneraban al César, ¿cierto?, al emperador romano, esta nueva corriente de cristianos eran considerados ateos porque no rendían culto al César y porque no adoraban a sus dioses. Y en tercer término, los cristianos fueron perseguidos por el Imperio Romano. Distintos emperadores, quien probablemente inauguró esto de la persecución contra los cristianos fue Nerón, y Nerón culpó a los cristianos de haber quemado gran parte de Roma. Entonces fueron en esa oportunidad perseguidos, crucificados, echados a los leones, prendidos como antorchas humanas, imagínense eso. Y es en esta época que mueren, según la historia que no está en la Biblia, historia extrabíblica, Pablo y Pedro. Pablo, como ciudadano romano, ¿cierto? Siendo judío, él tenía la nacionalidad romana, muere a espada, y nos cuenta la historia también que en el caso de Pedro, él iba a ser crucificado, pero él no dijo: yo no soy digno de morir como murió mi maestro. Por lo tanto, la historia da cuenta de que Pedro fue crucificado al revés.
por petición propia de él. No lo sabemos a ciencia cierta, ¿cierto? Pero es lo que cuenta la historia. Ahora bien, cuando yo relato todos estos sufrimientos, ¿cierto? Nosotros podemos sentirnos, yo por lo menos me siento una especie de hormiga frente a los cristianos mártires de toda la época. Y conforme usted incluso avanza después del Imperio Romano, siempre hubo gente que murió por la fe y por el Evangelio. Pero eso no quiere decir que los sufrimientos que nosotros experimentamos no sean reales. Sufrimos y vamos a sufrir por Cristo y por el Evangelio. Tal vez la manifestación no va a ser tan violenta o agresiva como los primeros cristianos, pero el texto que vamos a leer esta tarde es absolutamente aplicable para nosotros. ¿Sí? Sufrir en Cristo, sufrir por Cristo y por el Evangelio es parte de la fe cristiana. Y si vamos a caminar en la fe cristiana, tenemos que esperar sufrimiento. Es eso de lo que habla el texto. Ahora, hay que situar una diferencia entre las consecuencias de mi propio pecado. Una cosa es sufrir por Cristo y en Cristo, ¿cierto? Y otra distinta es sufrir a causa de mi pecado, y ese pecado se manifestó en malas decisiones que tomamos, donde no consideramos probablemente la voluntad revelada de Dios. Pero para eso también hay solución, ¿cierto? Cuando hemos pecado, tenemos que arrepentirnos, venir delante del Señor, y claro, tendremos que hacernos cargo de las consecuencias de ese pecado, pero no significa que no tengamos perdón. Amén. Pero ese no es el tema de esta tarde. Entonces el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu de Dios, aquí nos habla del padecer, del sufrir, por el solo hecho de estar vivos. Vamos a sufrir por Cristo. Y aquí tenemos que pensar en cosas como la enfermedad, la pérdida de seres familiares, de seres cercanos, ¿cierto? De familia, de desilusiones, de enfermedades incluso que a veces tienen que ver con el alma y cosas muy difíciles de enfrentar. Dicho esto, ahora sí vamos al texto, ¿cierto? Primera de Pedro, capítulo 4, versos 12 al 19. Dice así la palabra del Señor. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello, porque es tiempo de que el juicio comience por nosotros. ¿Cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Es aquí cierto que el apóstol Pedro, en su contexto original, probablemente se estaba haciendo alusión a la persecución que experimentaban los cristianos por parte de los paganos. Entonces los paganos en esa oportunidad desarrollaron muchas teorías respecto de lo que los cristianos hacían en sus cultos. Solo por citar algo, ellos pensaban que los cristianos eran caníbales por el asunto de la Santa Cena. Entonces se celebraba la Cena del Señor y como había vino, ¿cierto? Y el pan representaba el cuerpo, y los paganos escuchaban eso y pensaban que había verdadero paganismo en los cristianos. Y eso probablemente hizo que los primeros cristianos, por parte de los paganos, que seguían siendo mayoría, fuesen muy discriminados. ¿Ok? Entonces sufrieron esa discriminación. Lo que el primer verso nos da, y hoy día creo que son
7 cosas que el apóstol Pedro logra enfocar respecto del sufrimiento cristiano. Y el primer verso, el verso 12, dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. El sufrimiento no debe ser una sorpresa. Amén. Tal como yo titulé este sermón, el evangelio siempre es con sufrimiento. Por lo tanto, el sufrimiento no debe ser una sorpresa para nosotros. Prácticamente en todas las escrituras nos advierte del sufrimiento, sobre todo en el contexto del Nuevo Testamento. Siempre hay una advertencia, siempre hay una palabra respecto de que vamos a sufrir. Se subraya entonces esta palabra, ¿cierto? No os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. La verdad es que si nosotros desarrollásemos una mente por el acto del Espíritu Santo, por la obra del Espíritu Santo más bíblica, tendríamos menos problemas a la hora de enfrentar el sufrimiento. Porque nos daríamos cuenta que constantemente la palabra del Señor nos está haciendo advertencias de que vamos a sufrir por la causa de Cristo. Si tuviésemos una vida más involucrada en la palabra, estaríamos mejor parados para enfrentar el sufrimiento. El sufrimiento, por decirlo de otro modo, nos tomaría con menos sorpresa. Y hoy día en el contexto, ¿cierto? Imagínense, estamos en una sociedad tan moderna y también tan humanista, donde el hombre es el centro de todo y nadie quiere sufrir, nadie quiere pasarlo mal. Y esto se ha infiltrado también en la iglesia. Y hay un falso evangelio, ¿cierto?, que dice que el Señor Jesucristo te va a librar del dolor y que no te vas a enfermar y que el Señor Jesucristo va a hacer que la mejor expresión de ti salga a flote. El falso evangelio de la prosperidad es el que habla de esas cosas, pero que no son una promesa que esté en la Escritura. Los exponentes del falso evangelio de la prosperidad tienen que torcer la Escritura para enseñar ese tipo de cosas. Porque por el contrario, encontramos mucho más advertencias a estar preparados para sufrir por el nombre de Cristo, a que vamos a tener nuestra mejor vida ahora, como muchos dicen. Todo esto que yo he dicho recién, desde la sociedad hasta los falsos exponentes del evangelio de la prosperidad, han nublado nuestro entendimiento muchas veces. Y nos han hecho pensar de que si estamos en Cristo no vamos a sufrir. Pero la verdad es que la palabra nos dice otra cosa. Y le vuelvo a leer el texto. No os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. Cuando tú sufras y cuando tú digas, pero yo, ¿por qué estoy pasando lo mal? ¿Por qué estoy sufriendo de esta manera si yo soy hijo de Dios? No te sientas defraudado de Dios, porque Dios en su palabra constantemente nos dice, y tal como lo expresa muy bien el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. No es extraño. Vendrá el sufrimiento. Tal vez tú hoy día mismo estás sufriendo por la causa de Cristo. Es eso normal para nosotros los cristianos. Verso 13. Gozo. Gozo. Entonces no solo tengo que estar apercibido del sufrimiento, sino que la palabra me indica que yo tengo que tener gozo en medio del sufrimiento. ¡Wow! Eso ya es mucho más difícil, ¿cierto? No es que yo tenga gozo esperando el sufrimiento, ojo, porque eso sería masoquismo. No, y de hecho, cuando usted estudia historia de iglesia, hubo cristianos que buscaban ser mártires. Hubo un grupo de cristianos que empezaron a martirizarse voluntariamente. ¿Sí? Entonces no es eso. El asunto es aquí que cuando venga la prueba, cuando venga el problema, la dificultad, cuando venga el padecimiento, el Señor me está diciendo que yo en medio de ese padecimiento voy a tener gozo. Eso es imposible. Está loco el pastor con lo que está diciendo. Tal vez para el hombre es imposible. Para la evaluación psicológica que muchos hacen hoy, es imposible. Pero para Dios no lo es. No me preguntes qué Él hace para que alguien pueda tener gozo en medio de la tribulación y del padecimiento.
pero Dios lo hace. Claro que hay también una participación nuestra y es lo que tal vez hoy día también el texto nos va a mostrar. Y son las glorias eternas que nos esperan. Dice el texto, sino gozaos cuando sois participantes de los padecimientos de Cristo. Y mire lo que sigue, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Fuimos al otro extremo. Fuimos a la otra vereda. Entonces el Señor nos está llamando, ¿cierto?, a manifestar gozo en medio del padecimiento, en medio del dolor, a ser participantes del padecimiento que tuvo el Señor. Imagínate. Cuando nosotros pensamos en la obra redentora del Señor, fue el sermón del día domingo. Por favor, escuche ese sermón. No porque sea un gran sermón, sino es por la temática que tuvo el sermón del domingo, que hablaba del padecimiento del Señor Jesucristo, cómo Él fue capaz de ir desde la gloria celestial a la cruz. Y vimos el día domingo todas las escalas que el Señor hizo. Y dice el libro de Filipenses que hay a nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo, en el Señor. Entonces, aquí también el apóstol Pedro, tal vez con otras palabras, nos está diciendo que el padecimiento para el Señor fue la vía para la exaltación. Y nosotros, como seguimos a Cristo y nuestro modelo es Cristo, el padecimiento también va a ser nuestro tránsito a la revelación mayor de su gloria celestial. Amén. Es decir, cuando nosotros estamos padeciendo, cuando nosotros estamos adoloridos, no debemos mirarlo con sorpresa. Vamos transitando en el camino que Dios nos ha preparado. Porque así como el Señor sufrió y fue capaz de ir hasta la cruz por nosotros, ¿cierto?, en obediencia al Padre, así nosotros vamos a transitar muchas veces en esta vida por dolor. Porque el Señor también usa ese dolor de una forma especial, como lo veremos en los siguientes versículos. Verso 14 dice, y si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos, Él es blasfemado. ¿Quiénes son ellos? Los que no creen. Pero por vosotros es glorificado. Es decir, cuando otros hablan mal de mí por el nombre de Cristo, la palabra me está diciendo que yo tengo que ser bienaventurado. Esa es una expresión de gozo, de felicidad. Cuando otros hablen mal de mí por causa de Cristo, yo tengo que experimentar gozo. Tengo que sentirme bienaventurado. Y aquí viene un término que el apóstol Pedro utiliza, que probablemente hace relación y dice relación con cómo los judíos, ¿cierto?, en la época del Antiguo Testamento hablaban del Shekinah y cómo el Shekinah se depositaba sobre el tabernáculo y venía la gloria de Dios. Y tal vez una experiencia más cercana es la que tuvieron ellos en el monte de la transfiguración, donde el Señor se transfiguró y luego dice que, de la misma forma, ¿cierto?, también aquellos que padecen están experimentando y pueden experimentar este glorioso Espíritu de Dios que reposa. Esa es la palabra, reposa sobre vosotros. Nosotros en general, los que ya llevamos muchos años en el Señor, venimos escuchando hace muchos años un avivamiento. Queremos un avivamiento, queremos un despertar espiritual para Chile. Pero yo nunca había escuchado hablar en este sentido de lo que significa un avivamiento. Porque cuando nosotros pensamos en avivamiento, pensamos en tal vez iglesias llenas, gente convirtiéndose, gente a lo mejor teniendo algún tipo de revelación mística respecto de Cristo, gente saltando, gente haciendo diferentes cosas. Pero aquí este versículo nos está diciendo algo, iglesia. Y es que una característica, un signo, en términos médicos, un signo, una característica singular y propia de cuando hay manifestación del Espíritu Santo de Dios que reposa sobre nosotros, va a ser el padecer. Por lo tanto, cuidado cuando pedimos avivamiento, porque el avivamiento siempre va acompañado de padecer.
te van a vituperar, van a hablar mal de ti y va a haber sufrimiento, va a haber padecimiento. Esa es la forma en que el Espíritu Santo reposa sobre nosotros, en medio del padecer. Y aquí ocurre algo. Los que no creen blasfeman contra todo aquello. Pero nosotros sabemos que a través de eso glorificamos a Dios. Pedro, como dije al comienzo, o más bien recién, alude a la gloria chequiná que se manifestaba en el pueblo de Dios. Luego vamos a otra vereda, ¿cierto? Hemos dicho tres cosas hasta ahora. El sufrimiento no debe ser una sorpresa. El Señor nos va a dar gozo en medio del dolor. Y la presencia del Espíritu Santo y de un verdadero avivamiento siempre va acompañado de este tipo de padecimiento que la palabra nos está diciendo. Hay también en este texto otra vereda. En la otra vereda, no tiene nada que ver con lo que debiese ser un cristiano. Verso 15, así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero esto no debiesen ser los cristianos, ojo. Cuando la palabra dice, así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Es el contraejemplo, ¿cierto? Ahora nosotros podríamos decir, pero bueno, yo no soy malhechor, yo no soy homicida, yo no soy ladrón. Y tal vez, si lo ves solamente de forma superficial, hasta cierto punto podríamos afirmarlo, pero al final dice, o por entremeterse en lo ajeno. Nosotros, y digo nosotros, como exhortación, somos expertos arreglando la vida de los demás. ¿Se ha dado cuenta? Nos sentamos ahí con algún amigo, con la pareja, con la esposa, como sea, y le arreglamos la vida a los demás. ¿Sí? Empezamos a fijarnos, ¿cierto?, en las pajas en los ojos ajenos. Pero no hemos trabajado con nuestra propia vida. ¿Le ha pasado? Cuando le pase, cuando me pase, detengámonos. Leía justamente ayer un libro del pastor Núñez, donde él dice, yo he decidido no decir nada de nadie que no esté presente, que yo no lo pueda volver a decir cuando esa persona esté presente. Yo decía, wow. Y eso sí es caminar con integridad. Yo no puedo decir nada de Patricio, o del Chino, o de cualquiera que esté aquí, en mi casa con mi esposa, que no le diría cara a cara. Eso es integridad. Hacia allá debiésemos nosotros apuntar. Y cuando leía este versículo vino a mi mente inmediatamente el Sermón del Monte, ¿cierto? Porque ahí el Señor pone una vara alta, altísima, y vale la pena recordar lo que dice el Sermón del Monte en este contexto, o también tocando estas mismas enseñanzas. Dice 5, 21, 22, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, mira, ¿qué dice? Que se enoje contra su hermano, será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano, será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fato, que es como maldito, será expuesto al infierno de fuego. Entonces, ahora yo le leo de nuevo esto. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entrometerse en lo ajeno. No debiésemos transitar en esa vereda, no debiésemos vivir en esa vereda, iglesia. Esa gente que no ha nacido a Dios, que no conoce a Dios. Y luego en el verso 16, ¿cierto? Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Si viene el dolor, si viene el padecimiento, no debemos avergonzarnos por ello, sino más bien debemos glorificar a Dios por ello. Hay muchas personas que
son cristianas por muchos años, por mucho tiempo, sirven al Señor, y en determinado momento le pasa algo terrible, se le muere un familiar cercano, le diagnostican una enfermedad terrible, algo muy difícil, y eso termina liquidando su fe. Eso es muy triste, iglesia. Y aquí tenemos que volver a lo que yo decía al comienzo, porque el Señor no nos ha engañado con esto. El Señor nunca nos dijo que íbamos a vivir en el país de las maravillas. El Señor es honesto, directo y veraz en su palabra. Y nos dice que vamos a sufrir. Y nos dice que muchas veces en la vida lo vamos a pasar mal. Y que vamos a padecer. Y que ese padecimiento será un instrumento para glorificar su nombre. Y que ese padecimiento será en miras de manifestar su voluntad, que es santa, que es buena, que es agradable. La prueba y el padecimiento es, por lo tanto, el fuego que prueba nuestra fe y que purifica nuestra fe. La prueba, el padecimiento es, por lo tanto, el instrumento que Dios usa muchas veces para hacernos madurar, para hacernos crecer, para hacernos confiar más en Él, para que nos demos cuenta ahí en medio del padecimiento de que no éramos tan fuertes como creíamos, de que no sabíamos tanto como creíamos, y va purificando, así como el fuego, ¿cierto? A altas temperaturas purifica el oro y saca la escoria, ¿cierto? Purifica los materiales, los metales, así el fuego es la prueba a la cual el Señor nos somete y purifica nuestra fe, y trabaja el Señor en nosotros. Sexto, versos 17 y 18, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Aquí hay algo tremendo. El juicio del cual está hablando acá, ¿cierto? Debemos entenderlo en el contexto como el padecimiento. El padecimiento. Entonces, nosotros los creyentes sufrimos. Eso está diciendo, estoy parafraseando. Nosotros los creyentes sufrimos. Y si nosotros somos expuestos al padecimiento, a sufrir, lo que el texto está queriéndonos decir y enseñar es que ¿cuánto será el dolor y el sufrimiento de aquellos que no creen y que han rechazado al Evangelio? Todos los que han rechazado el Evangelio quedarán expuestos finalmente a la ira de Dios. Dios a nosotros nos trata con padecimiento, a sus hijos. ¿Cuánto más a aquellos que han rechazado el Evangelio? Por eso al final del 18 dice, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Y al comienzo del 18 dice, y el justo con dificultad se salva. ¿Sí? Ahí el término dificultad también es padecimiento, que está diciendo que el justo se salve y va a tener que padecer. No es que el padecimiento sea un medio para salvación, ojo. Pero sí el Señor nos va a hacer transitar por padecimiento. Esa es la dificultad a la cual alude el texto. No es una dificultad como de mi resistencia. No tiene que ver con eso. Y al final el texto inspirado, ¿cierto? No puede terminar de otra forma. Porque hasta aquí tal vez alguien podría sentirse, bueno, tendré que sufrir, no tendré esperanza, tendré que solo sufrir y sufrir y sufrir. Me acordé de los pares de sufrir a propósito. Justamente lo contrario. Verso 19 dice, de modo que los que padecen, mire, según la voluntad de Dios. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Es decir que cuando estoy padeciendo por la causa del Señor, cuando entiendo que ese padecimiento tiene que ver con la voluntad de Dios para mi vida, cuando no es producto, ¿cierto?, de mi mala decisión y de mi pecado, de mi
rebelión manifiesta contra Dios. Estoy padeciendo según la voluntad de Dios. Y cuando estoy ahí en medio del padecimiento, en medio del dolor, en medio de la tormenta, el texto me está indicando que puedo encomendar mi alma a Dios. Tú puedes orar en medio del padecimiento. Tú puedes pedirle al Señor que te ayude. Tú puedes decirle, Señor, acorta este momento porque ya no lo soporto más. Y el Señor responderá. Tal vez te va a dar más fuerza para seguir adelante. Tal vez va a cortar ese tiempo de dificultad. No lo sé. Él es Dios. Él sabe más que yo y más que tú. Él es todo sabiduría. Y cuando Él nos permite sufrir, nos permite estar adoloridos, estar compungidos de corazón, sufriendo, podemos venir a sus plantas y podemos, iglesia, encomendar nuestras almas al que es fiel. No es casualidad que diga que es fiel, ¿cierto? No es casualidad que diga que padecemos según su voluntad. Podemos venir delante del Señor una y otra vez cuando estamos padeciendo. Probablemente esa oración también va a ser lo que Dios estaba buscando para nosotros en medio del padecer. La oración no es tanto para cambiar los planes de Dios. No hay oración que logre eso. No hay oración que tuerza la voluntad de Dios. Eso no existe. Pero la oración tuerce y puede sí cambiar mi perspectiva del asunto. Puede fortalecerme a mí. Puede enseñarme a entender lo que Dios está haciendo. Puede darme a mí más paciencia. El Señor por eso nos da ese medio que es la oración tan importante. De modo que si está padeciendo o cuando venga el padecimiento, iglesia, no se sorprenda. Es un medio que Dios utiliza. Lo mejor que podemos hacer es encomendar nuestras almas al fiel Creador y seguir haciendo el bien. Seguir haciendo el bien que nos ha revelado Dios en su palabra. Amén. Así que no te sientas solo, no te sientas abandonado, no sientas que Dios te está castigando por alguna mala decisión que hiciste. Muchas veces el padecimiento viene, y es así, viene por la voluntad de Dios sobre nuestras vidas. Y no significa que Dios no nos ame, por el contrario. Él está trabajando en nosotros. Y si por el contrario padecemos producto de un pecado, también tiene solución. No es el tema de hoy, pero también tiene solución. Podemos venir delante del Señor en arrepentimiento. Y podemos cambiar, ¿cierto? Podemos cambiar no vamos a cambiar la decisión que hicimos en el pasado, pero podemos cambiar esa rebelión que tuvimos en el pasado con Dios. Asumiremos las consecuencias de ese pecado y seremos restaurados en nuestra relación con Dios. Pero el tema es ese, el de hoy. Cuando vienen las situaciones difíciles de enfrentar, que no obedecen a nada, que son cosas que toda la gente sufre y toda la gente pasa. Nosotros también los cristianos no estamos inmunes a la calamidad, no estamos inmunes a la enfermedad, no estamos inmunes a que el día de mañana nos suceda algo malo. De eso está hablando este mensaje hoy. Y nos está advirtiendo, y a lo mejor en algún caso está hablando ahí, justo cuando tú estás pasando, tal vez por esto el Señor te está hablando esta tarde a través de su palabra. Vamos a orar, amén. Buen Dios y Padre, te bendecimos. Te agradecemos el poder reunirnos, Señor. Solo tú sabes el escenario que cada uno de mis hermanos se enfrenta. Tú sabes aquellos que están pasándolo mal, Señor. Tú sabes aquellos que están sometidos a la prueba de fuego, tal como hemos hablado esta tarde. Te ruego, Dios, que tú atiendas nuestra oración y encomendamos nuestras almas al fiel Creador, como dice el texto, sabiendo de que tú tendrás cuidado de nosotros, Señor. Te damos gracias, Señor. Sabemos que ni un pelo de nuestra cabeza caerá si no está en tu voluntad. Tú soberanamente ordenas, Señor, todo. Nos resta ser obedientes a tu palabra. Nos resta hoy, Señor, estar apercibidos de que el sufrimiento puede venir,
y no sorprendernos frente a ese evento, sino que buscar refugio delante de ti, Señor. Te damos gracias, te bendecimos, en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén y